Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de Bitcoin Alive. En primer lugar y como en todos nuestros vídeos le daremos un repaso a las noticias más relevantes de la semana. Para que no os perdáis ningún programa denle a la campanita para suscribiros al canal. Luego hablaremos de Theta y cómo lo puedes usar. La primera noticia nos la encontramos en criptonoticias.com. Aerolíneas reanudarían vuelos en marzo con pasaporte basado en blockchain. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que reúne a unas 300 líneas aéreas de todo el mundo, reveló que su plataforma blockchain estaría lista para su uso a partir del próximo mes de marzo. La herramienta, llamada Travel Pass, almacenará digitalmente la información sanitaria de cada pasajero, facilitando la verificación de los datos al momento del abordaje. En un comunicado oficial IATA señala que ha desarrollado una aplicación móvil que servirá para que los pasajeros almacenen sus pruebas de coronavirus y certificaciones de vacunas. Aunque los datos son administrados por cada usuario, la plataforma conecta con organismos gubernamentales y centros de salud que emiten pruebas para detectar el COVID-19. Esto con el objetivo de hacer llegar la información verificada a quienes la necesitan de forma segura. Según detalla el documento, la plataforma Travel Pass será lanzada con la expectativa de que sea útil para que las aerolíneas puedan reanudar sus vuelos. También para que la industria comience su proceso de recuperación económica tras un año paralizado producto de las medidas sanitarias para evitar la propagación de la pandemia. Alan Murray, jefe de productos de seguridad de IATA, explicó que la plataforma está compuesta por 4 componentes independientes que interactúan entre sí. Estos módulos incluyen un registro para que los viajeros puedan encontrar información precisa sobre los requisitos de ingreso establecidos en cada país o territorio. El segundo módulo de la plataforma es un registro para identificar centros de pruebas y laboratorios que cumplen con los requisitos establecidos en sus países o ciudades de destino. Luego está la aplicación para que los laboratorios y centros de pruebas autorizados envíen datos sobre resultados de las pruebas o los certificados de vacunación a los pasajeros. Mientras que el último módulo permite emitir el pasaporte digital, de acuerdo con una publicación del sitio Future Travel. La segunda y no menos importante desde Cointelegraph. Bitcoin debería alcanzar los $100.000 entre abril y septiembre de este año, dice Plumb. Plumb afirma que Bitcoin ha seguido su modelo de previsión de precios y que debería alcanzar un precio histórico de $100.000 en 2021. El analista on-chain y creador del modelo Stock-to-Flow de Bitcoin conocido como Plumb dijo en Twitter que se espera que la mayor criptomoneda alcance los $100.000 a finales de este año. El modelo Stock-to-Flow ha demostrado ser uno de los modelos de previsión de precios más precisos para Bitcoin en los últimos años. El domingo pasado, dijo en Twitter que si la historia nos enseña algo, el precio del Bitcoin debería alcanzar los $100.000 entre abril y septiembre de 2021. La semana pasada, ante la peor semana del Bitcoin desde septiembre de 2020, Plumb fue uno de los que predicó la paciencia y la cautela a los inversores de la criptomoneda. Dijo entonces que Bitcoin ha seguido su modelo de previsión como un reloj. Creer, no ver. Las instituciones aún predicen que el precio de Bitcoin será de 100,000. También el domingo, un usuario de Twitter marcó a Plumb en un post diciendo que no entendía las matemáticas detrás de los modelos de Stock-to-Flow del analista y que había pedido a varias personas que le explicaran la lógica, pero seguía sin entender. Plumb respondió diciendo que si Bitcoin sigue la tendencia de otros activos escasos en los próximos 12 años, debería superar la capitalización de mercado del oro y los bienes inmuebles. Nuestra tercera noticia que nos la regala Bitcoin.es. Coinbase ha invertido más de $200.000 para apoyar políticamente las criptomonedas. Coinbase es una de las casas de intercambio que más han invertido en presionar al gobierno federal de los Estados Unidos. La casa de intercambio ha invertido unos $230.000 durante el 2020 para presionar acerca de políticas sobre activos digitales. Coinbase se ha posicionado como una de las compañías más interesadas en la aceptación de los activos digitales por parte de los reguladores. Para ello, desde hace varios años la casa de intercambio está reservada una parte de su capital para presionar al gobierno federal en cuanto a políticas relacionadas con las criptomonedas. Han salido a la luz los registros de cabildeo de Coinbase pertenecientes al año 2020. Estos registros están formados por 4 formularios de divulgación trimestral, pertenecientes a los periodos del año. Por lo visto Coinbase decidió contratar los servicios de Franklin Square Group, una empresa de comunicaciones, estrategias y relaciones gubernamentales que representan a otras compañías ante los reguladores. La compañía recibió pagos por valor de $50.000 el primer trimestre y $60.000 en cada uno de los 3 siguientes. Esto hace un total de $230.000 invertido únicamente durante el 2020, algo más que los $200.000 que desembolsó la compañía en 2019.
La mayoría de los esfuerzos por parte de Coinbase se han utilizado para presionar a la rama legislativa, siendo la Cámara de Representantes y el Senado principales objetivos. En los formularios trimestrales se citan diferentes motivos por los que se requirieron los servicios de Franklin Square Group. En el primero se cita las cuestiones de política relacionadas con los activos digitales y la tecnología financiera, ciberseguridad. En el segundo se añaden el comercio de márgenes y la recuperación a causa del COVID-19. Los siguientes dos formularios mantendrían los requerimientos citados eliminando el relacionado con el COVID-19. Y la cuarta y última noticia que la podemos leer en cryptonewsflash.com. Listada en Nasdaq, Marathon compra $150 millones en Bitcoin, BTC. Marathon Patent Group ha anunciado en un comunicado de prensa la compra de 4,812 BTC o $150 millones en Bitcoin. Con este anuncio, se fortalece la larga lista de instituciones que adoptan a Bitcoin como activo de refugio seguro. La compañía afirma ser la única listada en Nasdaq con una inversión similar en la criptomoneda. Marathon Patent Group es una compañía de activos digitales dedicada a la minería de criptomonedas. La compañía mina BTC desde el mercado alcista del 2017. La compra de BTC recién anunciada se hizo a través de la firma de servicios financieros dedicada a Bitcoin, NYDIG. Según el comunicado, la firma aprovechó la caída reciente en el precio del mercado para tomar ventaja y realizar la compra en condiciones favorables para la compañía. El CEO y presidente de Marathon, Merrick Okamoto, afirmó que la compra fortalece y acelera su posición como la única opción de facto para los individuos e instituciones interesados en obtener exposición a Bitcoin. Además, Okamoto agregó: también creemos que mantener parte de nuestras reservas del tesoro en Bitcoin será una mejor estrategia a largo plazo que mantener dólares estadounidenses, al igual que otras empresas con visión de futuro como MicroStrategy. Siguiendo compra de Bitcoin de MicroStrategy. Okamoto parece interesado en vender la futura correlación de sus acciones con el desempeño en el precio de Bitcoin. Al saber que existe gran demanda y poca oferta de productos financieros institucionales que ofrezcan exposición a BTC, Okamoto espera atraer a las instituciones para que inviertan en Marathon. Como muestra el monitor Econometrics, las acciones de MicroStrategy han tenido un crecimiento del 328% desde el anuncio de su estrategia de adopción de Bitcoin como activo principal de reserva. En comparación, BTC ha tenido un desempeño del 189% y Nasdaq del 22.9%. Econometrics afirmó recientemente que las acciones de MicroStrategy son únicas en su tipo, pero el anuncio de Marathon podría cambiar esa situación. En adición, Marathon tiene la ventaja de ser una compañía con una importante cuota del mercado de minería de Bitcoin. Con una capitalización de mercado de 1.7 billones, Marathon es la empresa pública de minería de Bitcoin con mayor valoración en la bolsa de Estados Unidos. A principios de año, la compañía recaudó cerca de $250 millones en una ronda de financiamiento. Okamoto reveló al sitio de noticias de Block que dichos fondos se utilizaron para hacer la compra de Bitcoin. Hasta aquí nuestras noticias. Ahora pasaremos a nuestro apartado tecnológico para hablar de ¿qué es Theta? Es un proyecto blockchain que funciona como un proveedor de red de vídeo descentralizado. Su objetivo se centra en resolver los principales problemas relacionados con el creciente ecosistema de transmisión de vídeo. Para ello confía en la tecnología blockchain que además permite que los usuarios reciban un ingreso pasivo al colaborar compartiendo su ancho de banda. Funcionamiento de Theta. Cuando miramos un vídeo en alguno de nuestros dispositivos, este se está transmitiendo del servidor donde se emite o punto de presencia más cercano. La red que distribuye los datos de un servidor se denomina red de distribución de contenido, CDN. Para ver el vídeo, este se descarga y su dispositivo almacena los datos como caché que posteriormente no sirve para nada. Theta con su red permite que la memoria caché pueda compartirse para que los datos de transmisión solo deban transmitirse una vez. Podrá compartir estos datos con cualquier persona próxima a usted. Y por colaborar permitiendo que otros utilicen estos datos, la red te recompensa con tokens. Este es el modelo de red de transmisión descentralizada e innovadora que Theta ha puesto en marcha. Esta solución puede ayudar a que los datos lleguen a lugares con restricciones de entrega de contenido. Según los resultados iniciales, antes de que concluyeran los 3 primeros meses, más de 530.000 usuarios en 150 países han compartido el ancho de banda en la red Theta. Aunque puede parecer que han empezado fuerte, aún tienen mucho por recorrer. Token Theta. El token Theta es imprescindible para incentivar a los usuarios a unirse a la red.
Gracias a la posibilidad de compartir los datos ya entregados, las FDN se descargarán. Sus caches pueden ser reutilizados si los comparten con nodos vecinos. Theta promete gran velocidad de transacción. Para ello ha elegido de 10 a 20 nodos de validación que generan bloques. Además, cuenta con un gran número de nodos guardianes. Para que un bloque sea validado es necesario haber alcanzado un 2/3 del consenso de los puntos de control de bloque. Theta utiliza el agregate Signature Gossip Scheme, que traducido sería algo así como esquema de chismes de firma agregada. Consiste en una combinación en que unos se encargan de validar las transacciones y luego las cotillean para el resto de la red. En esta segunda parte todos participan cotilleando lo que ya saben. La velocidad de esta red también es mayor gracias a la menor complejidad de los mensajes. La plataforma también sirve como medio publicitario. Puede anunciarse pagando tokens Theta a los espectadores a cambio de su tiempo y recompensar a aquellos que sean influyentes. La Proof of Engagement, prueba de compromiso en español, sirve para que los anunciantes y la red en general pueda conocer el tiempo de visualización de los usuarios. Otro ambicioso objetivo de Theta es crear un sistema de pago fuera de la cadena. Esta red servirá para que los usuarios puedan crear su propio grupo de micropagos. De esta forma se conseguirá desviar trabajo de la red principal y esta está menos cargada. Doble token. Según indica en su documento técnico, la red Theta utilizará un sistema con doble token, Theta y Theta Fuel. De esta forma cada token tendrá su propio incentivo y permitirá que los parámetros de la red puedan gestionarse adecuadamente. Theta será el token utilizado para gobernar, el replanteo y para asegurar la red. Fuel tendrá un uso más operativo. Se usará para las transacciones así como para la implementación de smart contracts y transacciones de segmento de video. Para Theta se ha establecido un suministro total de 1.000 millones. Para Fuel el suministro inicial establecido es de 5.000 millones. Fuel, además, cuenta con una tasa de inflación anual del 5%. No obstante, para equilibrar el total de tokens se ha establecido un mecanismo de quema para Fuel. Durante el lanzamiento del mainnet de Theta los usuarios tenían Theta recibieron 5 tokens Fuel por cada Theta. Para ello tenían que conectar sus wallets a la red principal mediante la web de Theta. Es posible ganar Theta colaborando al compartir su ancho de banda. Theta se prepara para el futuro. Las acciones de Theta están encaminadas a garantizar los recursos necesarios para su ambiciosa estrategia. Cabe recordar que el proyecto busca crear una enorme red de nodos distribuidos por todo el mundo, que sean capaces de almacenar y cachear contenido de streaming de altísima calidad. Hablamos de contenido en 720p, HD, 1080p, Full HD, 4K, 8K y realidad virtual, VR. Un contenido que consume grandes cantidades de recursos. No solo de almacenamiento, también de tráfico de red, lo que lleva hasta el límite las actuales redes de grandes centros de datos. Por ejemplo, Netflix y YouTube se vieron obligados a reducir la calidad de sus streaming en Europa para reducir el congestionamiento de sus centros de datos, de las redes nacionales y, por supuesto, el enorme costo económico que significa enviar grandes cantidades de datos por todo el mundo. Ante esta perspectiva centralizada, Theta se muestra perfecta para hacer frente al desafío por su condición de red descentralizada y con enormes centros de datos ubicados en todo el mundo. También, con un mejor acceso a redes regionales y continentales más directas. Lo que hace que el costo de enviar y recibir datos se reduzca. Además, la latencia disminuye y el ancho de banda mejora. Dos aspectos que se traducen en mejores servicios de streaming e interactividad con los usuarios de la red. Cuestiones muy positivas, teniendo en cuenta que, en un primer momento, Theta apunta a servicios de streaming para jugadores, creadores de contenido y un público ávido de alta calidad y excelencia en servicio. ¿Cómo lanzar tu propio nodo en Theta? Te dejamos toda la información en la descripción del vídeo. Crea tu wallet en la web de theta.org y sigue las instrucciones para lanzar tu propio nodo. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este vídeo. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente vídeo.